Hola, buenas. Como os venía diciendo hace tiempo, cuando abrí el canal de YouTube para hablar sobre el papel o el arquetipo de Morgana en la literatura y en el arte, claro, lo primero que quería comentaros, después de esa relación de vídeos que subí, un poco para explicar por qué había elegido Morgana, qué era el arquetipo de Morgana y algunos libros que estoy leyendo y que me sirven para hablar sobre el papel, ese rol del arquetipo de Morgana en la literatura y en el arte, ¿no? Entonces, claro, también tengo que empezar o tengo que seguir explicando cuándo apareció Morgana en la literatura. Morgana como tal, Morgana como el nombre en sí, ¿no? Eh, como Morgana en sí aparece en la obra del clérigo galés Geoffrey de Monmouth, Vita Merlini, del siglo XII. Pero bueno, después, con los estudios y con el descubrimiento de varios textos y tal, pues claro, se puede remitir que la primera aparición de Morgana, todo esto entre comillas y tal, pero no como nombre, como mencionado como tal, ¿no? O como aparece en el libro de Merlín, fue en un texto del siglo I de Pomponius Mela, que habla sobre 9 mujeres, 9 vírgenes y sacerdotisas, y todo ese poder que tenían estas 9 sacerdotisas y vírgenes, todo relacionado con la cultura celta, ¿no? Entonces se puede creer, o se puede deducir, conectar un poco esta mención de Pomponius Mela, de estas 9 vírgenes y sacerdotisas que eran curadoras, también creaban ungüentos y todo eso, claro, para cuidar a los enfermos. Claro, esta referencia pudo haberlo tomado Geoffrey de Monmouth. ¿Por qué? Porque este clérigo galés tenía bastante conocimiento sobre la tradición celta y sobre otros tipos de mitos y de mitología. Y antes de empezar y de hablar sobre Geoffrey de Monmouth, claro, quería ponernos también un poco en contexto en el que se publica la primera mención de Morgana en la literatura. Estamos hablando del siglo XII, ¿no? En el siglo XII hay un resurgimiento, una situación bastante propicia para que se produzca este enriquecimiento cultural. Esta materia artúrica y esta materia en la que Geoffrey de Monmouth comienza esta andadura, claro, surge en el momento, por ejemplo, si recordamos en Francia, en el sur, a reinas como Leonor de Aquitania, que fue una de las promulgadoras de la literatura cortés, ¿no? Del amor cortés, de la literatura trovadoresca. También tendríamos que rememorar y que recordar otro artífice de esta literatura medieval que tiene su auge y su resurgimiento en el siglo XII gracias a toda esta riqueza cultural y toda esta riqueza de reinos y de mecenas, vamos a llamar, de mecenas de la literatura y de la cultura también. No solamente de los trovadores o del amor cortés. También tenemos a María de Francia con sus les, ¿no? Y también, aparte de Geoffrey de Monmouth, el otro autor de la materia turca hiper conocido es Chrétien de Troyes, ¿no? Que creo que es el más conocido de la Edad Media, quitando también a Tomás Malory, ¿no? Entonces, como os dije, en este contexto, en este momento sociopolítico bastante tranquilo y con reinos bastante ricos y poderosos
y eso, en una etapa social bastante, vamos a decir, en el que se puede desarrollar otro tipo de actividades, no solamente la guerra. Tenemos también, acordaros también que la sociedad vivía bajo el sistema feudal, ¿no? En el que están los señores en el reino o en los castillos, donde están los nobles, y tienen bajo su poder al pueblo que trabaja las tierras y a la vez reciben protección, esa relación de vasallaje de señor y vasallo, que eso es lo que también se refleja en el amor cortés, en el que el trovador que está enamorado de una dama que normalmente es de alta estirpe, entonces esa misma situación de feudal de vasallaje se traslada a la literatura medieval, a la literatura cortés de los trovadores. Y también hay otra parte que es otro género, aparte de la lírica, también tenemos la épica. La épica es muy importante también en el sentido de explicar la materia artúrica. ¿Por qué? Porque siempre se ha buscado en la literatura o la sociedad medieval, siempre se ha buscado que ese señor, ese noble, ese rey, tenga descendencia mágica. O que su antecesor, antepasado, sea mágico. Que el origen de su dinastía, de su linaje, sea un ser mágico, ¿no? Entonces, la épica explica un poco esta búsqueda, ¿no? Y aparte de buscar este origen mágico, este origen divino, también la épica lo que indica o lo que intenta es ensalzar las hazañas del héroe. ¿Por qué? Porque en todos los pueblos tiene que haber un líder, ¿no? Un líder que lleve y que conlleve una serie de valores que también se refleja en la sociedad medieval, el honor. Entonces este héroe que logra innumerables hazañas, si recordamos también la Eneida, si recordamos la Odisea, si recordamos a Ulises o a Odiseo, a Eneas, y también más cerca que nos toca a nosotros es el Cid, ¿no? El Cid campeador, pues, o la Sansón de Jolán. También tenemos en la épica, o estos rasgos de la épica de ensalzar las hazañas de los héroes para que lidere ese pueblo que está sometido, vamos a ponerlo todo entre comillas, sometido a las invasiones de los enemigos, o que los enemigos quieren apoderarse de ese pueblo, de esa tribu. Entonces tiene que haber un líder. ¿Y qué nos recuerda este líder, ¿no? ¿A quién nos recuerda este líder? Nos recuerda al rey Arturo, ¿no? Entonces Geoffrey de Monmouth también lo deja muy claro en La vida de Merlini y en otras obras que escribió él, que es la historia de los reyes de Bretaña, ¿no? Entonces, fijaos, en esta situación, en esta sociedad medieval, esta sociedad de vasallaje feudal, que estaría incluido en todas las obras de la Edad Media, estaría mezclada la épica, las hazañas de los héroes, que serían el futuro rey. ¿Por qué? ¿Por qué toman este modelo, ¿no? Y este modelo nos lo explican también Dumézil, Eliade, Campbell. Este mito, que estas hazañas del héroe, se remite al mito del héroe fundador, que sería como el ser más perfecto en el que él mismo contendría los valores que se requiere para ser el
ideal del héroe perfecto, y sería el héroe fundador de una sociedad, de un pueblo, de una tribu. Y este héroe fundador se convierte, después de conseguir esas hazañas y de demostrar su valía, se convertiría en el rey de ese pueblo, de esa tribu o de ese reino. Y aquí tendríamos eso, el rey Arturo, ¿no? Todas las hazañas que consigue para llegar a crear su sueño, que es Camelot, ¿no? Pero claro, tenemos la épica, pero también tenemos el amor cortés, porque, como os había comentado antes, que Chrétien de Troyes es lo que introduce, ¿no? Introduce los amores de Lancelot y Ginebra y el triángulo con Arturo. También introduce los amores o las relaciones amorosas entre otros personajes literarios, como también con Morgana, ¿no? Entonces, en este contexto, pues podemos decir que nace la materia turca. Además, antes eso de hablar de eso de Geoffrey de Monmouth, que sería el siguiente vídeo. Geoffrey de Monmouth, que recoge todo este saber de la literatura trovadoresca, recoge las características de la épica, pero también recoge toda la tradición oral de la materia celta, ¿no? Pero, aparte de la materia celta, también tenemos Geoffrey de Monmouth también y varios miembros de la Iglesia recogen también, aparte de todo este saber, recogen también las influencias romanas. ¿Por qué? Porque a partir del siglo VI, toda la tradición oral de la cultura celta se recoge en los monasterios. Es decir, que los clérigos son los encargados de introducir, de dar a conocer toda este bagaje cultural celta, ¿no? de la literatura celta o de la cultura celta. Entonces, claro, por eso tampoco hay que olvidar que eso, tenemos la épica, tenemos la lírica, que bueno, la épica también está en verso, tenemos la lírica, tenemos la mitología celta, tenemos la mitología grecorromana y por último, no podemos olvidarnos de la influencia del cristianismo, porque claro, aunque a partir del siglo VI ellos recogen la tradición oral, lo dejan plasmado en los manuscritos, no quiere decir que ellos no introduzcan algunos rasgos cristianos. Y eso se irá introduciendo eso a partir del siglo XII, que por ahora Geoffrey de Monmouth mantiene muy a raya esa influencia negativa del cristianismo. Eso ya lo veremos más adelante, porque lo comprobaremos en la imagen de Morgana. Entonces, eso, imaginaros todo ese saber que fueron recopilando estos magníficos clérigos, que eso, que gracias a ellos pues nos han llegado muchas de la cultura celta, que claro, que ellos no lo dejaban plasmado en escritos porque estaba prohibido. El saber de ellos estaba prohibido dejarlo, entonces se transmitía oralmente. Pues esto es, antes de empezar a desgranar un poco cómo es Geoffrey de Monmouth y cómo describió a Morgana en la Vita Merlini. Esto es para que veáis un poco más o menos en qué contexto surge esta materia artúrica o surge Morgana en la literatura. Un abrazo y gracias.